2x más 1, todo esto elevado a la x cuadrado menos 1. ¿Mm? Si por ahí yo cometo algún error, por favor, en los signos, qué sé yo, me van avisando, ¿sí? Pero creo que este es tal cual la función como figurado en el práctico. Nuevamente tenemos acá una función del tipo exponencial, así que voy a hacer o voy a aplicar el mismo procedimiento que venimos viendo. Entonces, primer paso, aplicamos los logaritmos neperianos en ambos miembros. Ahí está. Algo muy interesante, fíjense, antes de continuar. Yo podría dejarlo así como está y no está mal, ¿verdad? Porque de hecho es el enunciado que yo tengo acá. Pero si nosotros observamos, fíjense que esto lo podemos reducir encontrando una expresión equivalente, ya que esto que yo tengo acá, como radicando, lo podría factorear. Sí, Eso que tenemos ahí es que es un un trinomio trinomio cuadrado cuadrado. perfecto, ¿verdad? Es un trinomio cuadrado Sí. perfecto. Entonces, fíjense que a esto yo puedo encontrar entonces una expresión equivalente y que me va a convenir al final, ya que voy a obtener, insisto, al ser una expresión equivalente, algo que sea mucho más fácil, inclusive, o menos traumático para resolver. ¿Ven? Trinomio cuadrado perfecto, entonces, esta raíz y este cuadrado lo puedo cancelar y de esta manera Profe, yo voy a tener... Sí, le escucho. por ejemplo, yo no me había dado cuenta de que se iba a poder simplificar la raíz con el cuadrado hasta pasándolo a un cuadrado de un binomio. Pero Ajá. y no íbamos a llegar al mismo resultado, por ejemplo, si pasábamos a la raíz como exponente, En o sea que nos principio, quede un sí. medio de x cuadrado menos uno. A la larga lo ibas a terminar logrando, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Te acordás cuando yo les recomiendo siempre que ustedes hagan y traten de llegar a la mínima expresión, ¿verdad? Si vos, por ejemplo, al momento de derivar, esto que tenías acá, esta raíz, está bien lo que vos me dices, esto quedaría como 1/2 veces esta raíz tal cual está, por lo que tengo acá, ¿verdad? Derivado. Entonces vos te ibas a encontrar con una expresión de esa forma, 1/la raíz por todo el argumento derivado y demás, y capaz que más o menos por otra cosa, ¿verdad? Si vos te fijas al final, cuando decís, bueno, ya está todo derivado, y tenés que empezar a ver si podés simplificar algo, ¿sí? Ahí, bueno, quizás te hubieses dado cuenta. Tenés presente que si vos no te das cuenta, no significa que el ejercicio está mal, ¿me entendés? No significa. Pero acordate que nos encontramos en una situación en la cual, si vos me encontrás la mínima expresión, seguramente yo te voy a poner un 10 en el ejercicio. Ahora, si vos derivás todo tal cual está y no simplificás nada, y capaz que el ejercicio va a estar aprobado, pero no con la mejor calificación. Claro. ¿Me entendés? Y a veces son esos puntitos, esas centésimas, esas décimas, las que te pueden ayudar para sumar lo que te hace falta, ¿viste? Entonces, tratamos siempre de llegar a la mínima expresión. ¿Tendrías que llegar al mismo resultado al final? Sí, tendrías que llegar al mismo resultado. ¿Mm? De hecho, de acuerdo a lo que estamos haciendo ahora, yo te recomendaría, y a vos y a los demás compañeros, que lo tomen como una buena ejercitación
hacer o seguir el procedimiento sin hacer esto, para ver si efectivamente llegamos al mismo resultado. Yo te puedo asegurar que vas a llegar al mismo. ¿Mm? Por Perfecto. supuesto, siempre y cuando, como te decía recién, vos al final hagas Simplifico. todo lo posible por encontrar todas las simplificaciones que se puedan. ¿Sí? Sí, claro, muy claro. Muy bien. Ahora vamos a ir al segundo paso. El segundo paso era aplicar la propiedad de los logaritmos en el segundo término. Es decir, voy a tener acá un x cuadrado menos 1 por el logaritmo neperiano de x más 1. ¿Sí? Bueno, el tercer paso consistía en qué? En derivar ambos miembros, ¿verdad? O sea, acá voy a tener 1 sobre y por y'. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo un producto de funciones, ¿verdad? Acá ya no puedo hacer la elección que hicimos recién, que podía ser o por producto o por función potenciada. Acá no me queda otra que hacer por producto. Entonces, vamos a tomar la derivada del primero. La derivada del primero es 2x menos 0. Recordemos que ponemos menos 0 acá, que no hace falta, pero como estamos desarrollando estos primeros ejercicios, lo vamos a hacer. Ya que la derivada de una constante es 0. Por el segundo sin derivada, o sea, por el logaritmo de x más 1. Más el primero sin derivar, o sea, x cuadrado menos 1, por la derivada del segundo, o sea, 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento. Si yo derivo el argumento acá, bueno, esto es 1, ¿verdad? Si queremos ser estrictos, sería 1 menos, perdón, 1 más 0. ¿Está? Bueno, ya como sabemos, en el cuarto paso, lo que vamos a hacer es pasar esto multiplicando a toda la expresión acá en el segundo miembro, y ya vamos a ir arreglando también esto. O sea, y' va a ser igual a 2x, ya eliminamos este 0, por el logaritmo neperiano de x más 1, más, fíjate que acá vamos a poder ya hacer una simplificación además. Este x cuadrado menos 1 es una expresión que conocemos como ¿qué? Diferencia de cuadrados. Como una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a tener x más 1 por x menos 1. Todo esto sobre x más 1. Y por 1, ¿verdad? Ya no hace falta que lo pongamos. Ahora, toda esta expresión está multiplicada por y, este y que teníamos acá abajo. Fíjate que acá ya estamos también simplificando esto. Entonces, ya nuestra derivada definitiva va a ser 2x por el logaritmo neperiano de x más 1 más x menos 1 por y, que no es ni más ni menos que la raíz de x cuadrado más 2x más 1, todo esto elevado a la x cuadrado menos 1. Acá pasaría lo mismo, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer el mismo procedimiento de encontrar una expresión, como lo hicimos acá, una expresión equivalente, en lugar de poner toda esta, podemos poner la expresión equivalente. Pero, como nosotros estamos trabajando con la función y tal cual está, la función equivalente la hemos encontrado acá, buscando el primer paso, ya lo podemos dejar así como está. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Este es, junto con el anterior, un par de ejercicios del punto 6. Vamos a ver
ahora algún ejercicio más, pero del punto 7, porque va a haber acá una serie interesante de ejercicios que están expresados de diferente manera, utilizando, si no me equivoco, en todos los ejercicios la misma función, salvo uno, creo. ¿Sí? La verdad que tiene poca sorpresa, lamentablemente, porque estamos utilizando una misma expresión. Nada más que la estamos utilizando para ver más que nada el concepto de prioridad. En el ejercicio 7 vamos a ver, en el apartado A, fíjense, tenemos que Y es igual, perdón, Y es igual a la tangente, me está saltando el lápiz a cada rato, disculpen, la tangente de x al cubo más 2. ¿Sí? Bien, acá ya cuando tenemos, y habíamos dicho, tenemos funciones cuyos argumentos son funciones, lo mejor era utilizar esa reglita que yo les decía de tomar desde el igual e ir recorriendo hacia la derecha la función. ¿Mm? Entonces, vamos a poner acá, y' va a ser igual a qué. Bueno, si yo sigo, me encuentro con la primera función que es la tangente. La tangente, recordemos que hay una prioridad que tiene que ver con las potencias. Esta función tangente está potenciada y no, de lo que estoy viendo no No, está potenciada. Entonces tengo que derivarla tal cual está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es la secante al secante cuadrado de la cuadrada del función por argumento, ¿verdad? la derivada de la función ¿Sí? Por la, del del argumento. argumento. Bien, listo. Entonces, x al cubo más 2. Listo. Ya tenemos la derivada de la tangente. Si yo sigo camino, ahora sí, me encuentro con quién? Con el argumento de esa tangente. Entonces voy a derivarla recordando los procesos. Acá tengo que x es una función potenciada y acá tengo una constante. O sea que esto sería 3x cuadrado más 0. ¿Sí? Si nosotros seguimos camino, bueno, ya no encontramos más función, ¿verdad? Eso significa, en definitiva, que la derivada que yo estaba buscando es la secante cuadrada. Además, no hay nada para simplificar, ¿verdad? X al cubo más 2 por 3x cuadrado. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en otra situación, como les decía, utilizando básicamente la misma función. Pero vamos a ver qué otra sorpresa podemos tener. Entonces, y es igual a la tangente de x más 2 al cubo. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar acá y' y vamos a ir haciendo el recorrido así como lo veníamos viendo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, partimos desde el igual, nos vamos hacia la derecha. La función que yo tengo acá, la primera que me encuentro, al igual que recién, es la tangente. ¿La tangente está potenciada? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. No, el argumento nomás tiene potencia. Bien. La función tangente no está potenciada, el argumento está potenciado. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer la derivada de la tangente, que como vimos recién era la secante cuadrada del argumento. O sea, x más 2 elevado al cubo. Por. Ahora, sigo camino, me encuentro con el argumento. ¿Puedo derivar el argumento solamente
No, porque me doy cuenta que el argumento está potenciado. Y de acuerdo a lo que vimos y la prioridad, yo tendría que derivar esa potencia, que como sabemos hay que bajar el exponente, y al exponente le restamos 1. O sea que acá me quedará elevado al cuadrado. Ahora sí, luego de bajar de este exponente, recién voy a poder derivar este argumento, que va a ser 1 más 0, ¿verdad? La derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0. ¿Mm? Muy bien, ahora ya con este procedimiento tendríamos que ver si hay algo para simplificar. Bueno, acá tengo una función trigonométrica y acá tengo una función algebraica. No hay mucho más por hacer, sino acomodar un poquito. Igual, a ver, esto es algo que yo hago por una cuestión de orden, ¿no es cierto? Si ustedes esta parte no lo hubiesen colocado y lo dejan así, ahí sí podemos decir que está bien. ¿Sí? Acá ya no habría diferencia de decir qué función pongo primero o qué elementos pongo primero. Esto derivado tal cual está perfecto. ¿Sí? Lo que sí, insisto, por una cuestión de orden, yo voy a poner la constante afuera, esta función, y ahora voy a poner la función trigonométrica acá al final. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque si yo lo dejo así como está, parece mentira, pero podría llegar a generar algún problema y tomar como que esto que está acá entre paréntesis elevado al cubo, yo lo puedo multiplicar por 3. ¿Se dan cuenta? Y sabemos que no es así. Supongamos que este 3 no hubiese estado y que yo tengo este término acá, x más 2. Yo sé que ustedes son muy observadores y no cometerían ese error, pero esto podría ser una tentación muy grande y decir como esto es x más 2 y acá tengo la misma base, acá tengo al cubo y acá al cuadrado, capaz que alguien sin querer va a poner x más 2 elevado a la quinta. Porque van a decir este término y este es el mismo, como están multiplicados, los exponentes se suman, ¿se dan cuenta? Entonces, para evitar problemitas de este tipo, es que conviene llevar todo lo que se pueda, todo lo que sea constante, todo lo que sea funciones simples, algebraicas y demás, ponerlas adelante para que veamos que acá el indicador de la función trigonométrica me va a impedir que yo haga algún tipo de multiplicación u operación errónea. ¿Se dan cuenta? Insisto, si ustedes los dejan así, está perfecto. Si ustedes también a esto le agregan, como corresponde acá no se nota mucho, pero si acá ustedes le agregan bien el puntito de los por, ¿sí? También va a ser un aviso de observación, ¿no es cierto? No sé si ha quedado claro eso. Sí, profe. Bueno, y vamos a hacer un tercer caso en donde ahora vamos a decir que y es igual a la tangente cúbica de x más 2. Entonces tomamos nuestra derivada y empezamos a hacer nuestro recorrido. Nuevamente me encuentro con la tangente, pero ahora me doy cuenta que la tangente está como, está potenciada, ¿verdad? Está potenciada. Eso significa que yo tendría que aplicar la derivación para una función potenciada, primero que nada, que ahí está, ¿ven? Bajamos el exponente y al exponente acá le restamos 1. Ahí yo ya tengo la función potenciada derivada. Ahora sí, bajamos el exponente y me encuentro ¿con quién? Con la tangente. Eso significa que recién ahora yo podría derivar la tangente, que es secante cuadrada del mismo argumento. ¿Mm?
secante cuadrada de x más 2. Por, si seguimos camino, ahora sí, ya entro a lo que sería el argumento de la tangente, derivándola sabemos que es 1 más c. ¿Mm? Entonces, si ya arreglamos un poquito esto, yo voy a tener 3 tangente cuadrada de x más 2 por la secante cuadrada de x más 2. Ya que esto es 1, ¿verdad? La pregunta es, entre la tangente cuadrada y la secante cuadrada, ¿yo podré simplificar algo? Bueno, yo les anticipo que no, pero podemos hacer acá una revisión rápida sin la necesidad de tener que poner estos argumentos. Por ejemplo, la tangente, si yo quiero encontrar su función equivalente, ¿sí? O su identidad trigonométrica, ¿cómo la podríamos representar? Seno sobre coseno. Bien, o sea que yo voy a tener seno de alfa sobre coseno alfa. Muy bien. Después ya vemos el tema acá de la potencia, sería seno cuadrado y coseno cuadrado, ¿verdad? Ahora, la secante, ¿a qué es igual la secante? 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Es decir que esto, perdón, esto no es igual. Acá, discúlpenme. Esto sería un por. Y acá voy a tener 1 sobre coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? De alfa. Como yo acá, lo que suelo hacer es que simplificar cruzado y multiplicar derecho, ¿hay algo que se puede hacer? Por lo menos simplificar absolutamente nada. ¿Puedo encontrar una expresión más chica? Y No más chica, porque si no ya se va a desaparecer el tangente, van a desaparecer la tangente y la secante, y va esto queda me más nada. quedaría como seno cuadrado de x más 2 sobre el coseno cuarta de x más 2. Y no sé si decir que esto es mucho más chico que esto, porque voy a seguir teniendo dos funciones, igual que las tengo ahora, y capaz que en una situación más incómoda todavía, ya que voy a tener un cociente, ¿no es cierto? Entonces, capaz que lo mejor que podemos hacer es simplemente dejarla como está. ¿Sí? Si vemos que el aporte que me da es prácticamente nulo, como en este caso, me convendría, ¿no es cierto?, dejarlo tal cual está. ¿Mm? Muy bien. Ya hemos utilizado ahí también un poco de concepto de identidad trigonométrica como para ir viendo si encontraba alguna otra solución. Muy bien. Perdonen un segundito. Me olvidé de silenciar mi teléfono. Ahora lo voy a silenciar. Bien, hasta acá, chicos, ¿está claro esto? Sí, profe. Bueno, vamos considerando de que es muy poca gente la que está, los voy a liberar súper temprano. Y por favor, háganle llegar a sus compañeros la inquietud. Insisto, no quiero ser malo con esto y sé que ustedes me van a entender. Si van a tomar en serio las clases del sábado o no, porque si no, yo dejo de reservar este tiempo y hago otras cosas. ¿Sí? Bien, Ok. vamos a ver el apartado A. Acá ya empezamos a ver derivación de funciones inversas, trigonométricas. Arco,
seno de x cubo. ¿Sí? Esta es la primera que vamos a ver. ¿Cuál es la derivada del arcoseno? Empecemos por ahí. Derivada Pero, del argumento. ahí, mira, vamos a aplicar también acá lo que estábamos viendo desde hace rato. Desde el igual, me vengo para acá. ¿Sí? Sé que venía inspirado usted, pero disculpe que lo haya cortado. La derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos el cuadrado del argumento. O sea que yo acá tengo que x al cubo lo tendré que elevar al cuadrado. ¿Sí? Esa es la derivada del arcoseno. Si yo sigo camino, me encuentro ahora con el argumento del arco. Entonces lo derivo, me fijo, es una función potenciada, así que esto será 3 veces x cuadrado. ¿Está? O sea que, en definitiva, mi derivada terminará siendo 3x cuadrado sobre la raíz de 1 menos x a la 6, ¿verdad? Ya que acá tengo potencia de potencia. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, profe, todo Yo claro. tengo una consulta. Sí, lo escucho. Por, por casualidad no sabes si graba alguien la clase, porque a mí se me No, cortó mucho. Digamos. no tengo idea. Yo sé Ah, que bueno, había uno de los compañeros que inclusive lo subía a su canal, que era Luciano, creo, Luciano Sabra. No sé si estará hoy. Él era una de las personas que sabía grabar la clase, pero desconozco ahora. No sé si estará. bueno, yo voy a preguntar. Muchas gracias, profe. Bueno, a ver, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Si ha quedado claro, vamos a pasar a otro. El apartado C. Acá vamos a ver que Y. A ver, una cosita, por favor. Uy, a ver. Profe, Sí, lo escucho. ¿me podría volver a explicar el A porque justo se me ha cortado la clase, por favor? Sí, para que a mí me desapareció. A ver, para que me desaparecieron los elementos acá. Arriba a la izquierda hay un lugar que dice lápiz y está la goma. Sí, bien, gracias. Bien. Bueno, vamos a repetirle para el compañero acá en un ratito, rápidamente. Acá estamos trabajando ya con funciones trigonométricas inversas, ¿sí? En donde la derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado, es decir, el argumento que tiene el arco, ¿verdad? Acá el argumento es x al cubo, ¿sí? Y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Por la derivada, si vos seguís esto del camino de la trayectoria, te das cuenta que acá el argumento es una función potenciada, cuya derivada era o se obtenía bajando el exponente y restándole 1, ¿verdad? Entonces, acomodándolo un poquito, fíjate, este 3x cuadrado ya lo podés poner como numerador, y acá abajo te quedará 1 menos x a la sexta, ya que tenés acá potencia de potencia, ¿verdad? En donde los exponentes se multiplican. Y eso sería todo para este caso. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Ahora, la función con la que vamos a trabajar es
el arco coseno. El arco coseno, cuyo argumento, interesante, va a ser también el coseno X. ¿Mm? Entonces, acá vamos a colocar nuestra derivada, vamos a dejar un pequeño espacio para hacer esto del recorrido. Si yo tomo a partir del igual para acá, la derivada del arco coseno es menos 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado, o sea, voy a tener coseno cuadrado de x. ¿Sí? Si seguimos la trayectoria, seguimos el camino hacia la derecha, me encuentro ahora que el argumento del arco coseno es coseno x, o sea que voy a tener que derivar el coseno, que como ustedes saben, su derivada es menos el seno de x. Y si yo me fijo, o sigo camino, me encuentro que el argumento de ese coseno, bueno, ya es simplemente la variable, así que no hace falta hacer ninguna otra derivada. ¿Sí? La pregunta es, ¿esto así como está, ya está terminado? Hay que multiplicar el menos con el menos. Ujú. Bueno, lo hagamos. Profe, Sí, lo escucho. ¿puede ser que la derivada de 1? Sí, señor. Acá yo tengo el seno de x y acá tengo 1 menos el coseno cuadrado de x. Sería Pregunta. seno cuadrado. Bien, acá podemos utilizar una identidad trigonométrica que Ahí va a dar dice menos. que 1 menos coseno cuadrado es Seno cuadrado. seno Seno cuadrado. cuadrado de O sea que voy a tener seno de x sobre la raíz del seno cuadrado de x. ¿Qué puedo hacer a partir de esta expresión? Bueno, Simplificar. simplificar este cuadrado con esta raíz y esto me va a quedar efectivamente, como decía el compañero, igual a 1. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie? ¿Todos han entendido perfecto? Sí, Sí. profe. Bueno. Insisto, siempre que tengan alguna duda, por favor, pregunten. Bueno, y vamos a hacer uno más como para tener un ejercicio de los más usados, en este caso de funciones inversas trigonométricas. Recordemos que cada función trigonométrica tiene su inversa correspondiente, ¿verdad? Eso significa que tendrá además asociada su derivada. ¿Mm? Así que acá vamos a ver, o estamos viendo, simplemente de tres funciones. ¿Sí? Recomendación, vayan haciéndose de la tablita, léanla por lo menos, yo ya les pasé para que lo tengan y vayan recordando cuánto vale la derivada, por ejemplo, de un arco secante, de un arco cosecante, de un arco cotangente, que no están presentes en los ejercicios, pero ustedes lo pueden ir haciendo, ¿no? Bueno, acá tenemos e elevado a la x cuadrado. Nada más que tenemos arco tangente ahora. Bueno, considerando que no tengo mucho espacio para moverme ya, yo me voy a mover del lugar y lo vamos a volver a hacer acá arriba. ¿Eh? Va a tener quizás un desarrollo un poquito más amplio. Era el ejercicio F. Entonces, y es igual al arco tangente de
e elevado a la x cuadrada. Bien. Nuestra derivada entonces va a ser igual. Tomamos desde el igual hacia acá. Tomamos el recorrido. La derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento del arco elevado al cuadrado. O sea que yo voy a tener e a la x cuadrada y esto a su vez elevado al cuadrado. ¿Sí? Si seguimos camino, ahora fíjense, tengo acá que el argumento es una función ¿de qué tipo? Exponencial. Exponencial. Entonces, si yo me acuerdo cómo aplicar la técnica directamente acá, lo puedo hacer. Y si no, lo que yo recomiendo hacer siempre el calculito auxiliar, acá, aclarando qué es lo que estamos haciendo. Para no confundirnos con esta y, vamos a aplicar otra letra cualquiera, por ejemplo, no sé, h es igual a e elevado a la x cuadrada. Entonces vamos a resolver esa derivada como si estuviese solita, aplicando lo que ya hemos visto, ¿verdad? Primer paso era aplicar los logaritmos neperianos en ambos casos, en ambos miembros. Entonces tenemos e elevado a la x cuadrada. Ahora aplicamos la propiedad de los logaritmos neperianos para poder bajar este exponente. O sea que voy a tener x cuadrado por el logaritmo neperiano de e. Antes de derivar, fíjense, vamos a determinar cuánto vale el logaritmo neperiano de e. 1. Vale 1. O sea que esto está ya un poquito más simplificado y empezamos a derivar. Sabemos que la derivada del logaritmo neperiano era 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y acá me va a quedar x cuadrado por 1, que es x cuadrado. Entonces simplemente tendría que derivar este factor que está acá, que como sabemos es 2x. Por lo tanto, h' va a ser igual a 2 veces x o a 2x por h. ¿Y h qué era? Bueno, h era la función de donde yo partí, que es e elevado a la x cuadrada. ¿Está? Entonces, ahora sí, yo ya puedo reemplazar acá y decir que la derivada del argumento será 2x por e a la x al cuadrado. ¿Está? Y obviamente si seguimos trayectoria ya no hay más función, ¿verdad? Porque ya estamos cerrando con el argumento de la tangente. Y tendríamos que ver si cabe la posibilidad de hacer o llegar a una mínima expresión, si se puede simplificar algo o no. Bueno, la simplificación va a ser medio complicada en el sentido de que acá, en el denominador, yo ya tengo una expresión, ¿verdad? Algebraica. Entonces, a menos que pueda sacar un factor común, lo cual estamos viendo que No es posible. no se puede hacer, no es posible. Entonces va a ser Pero nos queda nuestra opción e dejar como está, ¿verdad? O sea, 2x por e elevado a la x cuadrada. Y acá abajo, ¿qué tendremos? Bueno, 1 más. Acá sí podemos operar, ¿verdad? Como yo tengo potencia de potencia, ¿qué pasa con los exponentes? se multiplica. Se Quedarían 2 multiplican. 2x al cuadrado. Y esta sería mi función derivada. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna duda al respecto? No, por lo visto no. Está claro. Bueno. Perfecto, entonces. No voy a seguir avanzando, como les dije recién, por esta cuestión de que hay pocos compañeros.
la verdad, yo personalmente aprecio mucho la participación de ustedes porque de alguna manera están demostrando que tienen interés en aprender, lo cual me parece muy bueno. Pero la idea era de que tengamos, no digo 200 personas, pero si recordamos las últimas clases que dimos en el cuatrimestre pasado, teníamos una base de casi 50 personas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que reverlo, como les dije, lo vamos a charlar durante la semana, a ver si verdaderamente tiene sentido o no estas clases. Si no, bueno, lamentablemente se tendrán que quedar con la única clase práctica que tenemos y cuando haya alguna clase de consulta. ¿Sí? Que ahí, como ustedes saben, ya no podemos hacer un desarrollo de este tipo porque con el tiempo que tenemos también seguramente podremos evacuar 2 dudas o 3 dudas dependiendo del nivel de las dudas que tengan para consultar y bueno, ya es otro el objetivo de la clase de consulta, ¿no? Así que bueno, chicos, espero que esto les haya servido, que hayamos avanzado. De hecho, nos queda solamente ver la parte de derivación implícita y la parte de problemitas. A ver cómo se pueden encarar algunos problemas utilizando este concepto de derivada. ¿Sí? Seguramente ya tiene que estar publicado la parte de ejercitación de aplicaciones de derivada, que es lo que vamos a ver a continuación de este tema, ¿no? Por eso es tan importante manejar el tema de la derivación, porque lo que viene es justamente aplicación, recta tangente, recta normal, optimización, y volvemos de nuevo a la parte de análisis de función para entender el concepto de punto crítico, máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos de concavidad. Así que, bueno, chicos, la verdad que un placer, vuelvo a insistir, espero que les haya servido la clase. Profe, antes que Sí, termine, le quiero hacer una consulta, o sea, de la materia, sí, pero no del tema que estamos viendo. sí, Diana.